Muy buenos días a toda la familia de la fe. Un abrazo desde Barquisimeto para todos los amigos y hermanos que están en esta hora acompañándonos. Tiempo maravilloso para compartir de lo que Dios nos ha permitido recibir en este tiempo. He sentido una poderosa carga de parte del Señor de poder explicar lo que hemos llamado en estos días el tiempo eureka en la vida del creyente. Tomamos como referencia la vida de Arquímedes, un hombre que descubrió un principio físico que le permitió descubrir igualmente allí el engaño en la corte del rey de Siracusa de un hombre que había dicho que había construido una corona con el 100% del oro que se le entregó, y después se descubrió que él le había añadido otros materiales más livianos, y cuando Arquímedes metió la pieza dentro del agua, derramó muchísima agua porque identificaba que le había colocado un elemento diferente al oro. Esto que descubrió Arquímedes, dice la historia, que le hizo salir desnudo porque lo descubrió dentro de una bañera. Y cuando él descubre este principio que él llama eureka, lo he descubierto, es lo que usted y yo requerimos en nuestra vida espiritual. A diario usted y yo requerimos urgentemente experimentar el eureka de Dios, ese descubrir lo que Dios tiene en mente con usted y conmigo. Porque una cosa es la idea que usted tiene acerca de Dios y otra es la idea que Dios quiere revelar a su corazón, que con seguridad, si lo descubres, modificará radicalmente su vida. Por ello es necesario que usted y yo pidamos al Señor en esta mañana que tengamos esa iluminación, esa revelación que nos permita ver a Dios de una manera diferente y vernos a nosotros mismos delante de Dios de una manera muy diferente. Esto, dije, le aconteció a la mujer samaritana. Recuerden, Jesús se le revela a una mujer que había tenido 5 esposos y con el que ahora, o 5 maridos más bien, no 5 esposos, 5 maridos o 5 hombres, y con el que ahora vivía no era su marido. Y entonces allí Jesús se le revela como el Mesías, el Salvador, y en esa revelación se produce la misma experiencia que con Arquímedes. Aquella mujer literalmente corre desnuda. Cuando digo literalmente, hablo en el campo espiritual, desnuda, sintiéndose descubierta por el Señor, y le grita a la ciudad de Samaria, que la señalaba como una mujer pecadora, una mujer allí ordinaria, pecadora, señalada, proscrita por la sociedad como una mujer de muy baja moral. Ella dice en su vida espiritual, ya desnudada por el Señor, le dice: he descubierto a alguien que me ha dicho todo, eureka, lo he descubierto, el Señor está aquí. Y esa experiencia fue la misma experiencia de Pedro, como fue la misma epifanía que tuvo un hombre llamado Moisés en lo alto de un monte. El Señor se revela y lo que Moisés descubre es que su vida nunca jamás volvió a ser igual. Por ello yo quiero hablar acerca de ese momento eureka en la vida de un hombre llamado Saulo de Tarso, llamado Pablo. Ahora, yo quiero que por favor entendamos algo que es importante identificar en esta hora. Porque hay muchos que creen que por tener conocimiento de Dios ya han experimentado su tiempo eureka. O sea, en otras palabras, han descubierto a Dios, ya lo tienen algunos dicen de la chiva. Perdónenme la expresión porque es una palabra muy común en el contexto de nuestra ciudad. Entonces algunos ya piensan que porque tienen cierto conocimiento de Dios pueden definir a Dios en teología. Teológicamente tienen un concepto, entre comillas, claro acerca de qué es Dios, pero viven en las tinieblas. En otras palabras, tienen conocimiento teórico, tienen conocimiento teológico, pero nunca han experimentado ese momento eureka, ese descubrir lo que realmente Dios quiere para su vida, o lo que es Dios en verdad. El hombre al que me quiero referir en esta mañana es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso es un teólogo. Saulo de Tarso se ha formado a los pies de un hombre llamado Gamaliel, un hombre brillante en su tiempo, un hombre extraordinario. Sin embargo, cuando usted encuentra a Pablo, escúcheme, vive lejos de Dios. ¿Qué tiene de Dios? Conocimiento doctrinal basado en los criterios humanos. Tiene toda una serie de argumentos teológicos con los que él puede hacer comentarios o disputar con la gente acerca de Dios, pero a Dios no lo conoce.
Y sabemos todo que este hombre llamado Saulo, cuando aparece en la Biblia, es un hombre que está persiguiendo a la iglesia. Es un perseguidor del evangelio. No es un hombre que está ávido de conocer a Jesús. No, rechaza a Jesús. Lo rechaza, lo niega vehementemente. Es un hombre que incluso lleva a la gente de su tiempo que confiesa a Jesús como el Señor de su vida, los lleva presos, los lleva del cabello, los hace asesinar, los hace lapidar, como lo hizo con Esteban. Y este hombre aparece en esta condición, siendo un religioso, respirando muerte con la iglesia, siendo un hombre que tenía, entre comillas, conceptos y doctrinas, entre comillas, claras sobre el Señor. Es un hombre que tiene la capacidad de dar la orden de matar a un hombre inocente solo por su criterio religioso, por la disputa religiosa. Este es un hombre, es un talibán de aquel entonces. Es un hombre que está dispuesto a matar por su fe. Es un hombre que está dispuesto a matar por lo que cree. Ahora, cuando van camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, procurando traer preso a todos los que encuentren de este camino, tiene su momento eureka. Es el momento en donde Dios se le revela, pero no es una revelación simplemente doctrinal, no. Esta es una revelación en una experiencia increíble, porque dice el pasaje de la Biblia que el Señor se le apareció en un resplandor más poderoso que el sol. Nota algo, mucho más poderoso que el sol. Al mediodía resplandecía la gloria del Señor mucho más que el sol. Dice que cae por tierra y cuando intenta abrir sus ojos está quemada la conjuntiva de sus ojos, está del todo ciego, y lo que dice es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y allí viene la revelación de Jesús. Yo soy Jesús al que tú persigues. Yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Nota algo, porque la expresión de Jesús pone en su lugar a un hombre que tenía conocimiento doctrinal, pero no había visto jamás a Dios. Era un hombre que tenía conceptos e ideas sobre Dios, pero nunca había experimentado el eureka. El cielo se abrió delante de él y él pudo entender quién era Dios, cómo obraba Dios y de qué manera Dios podía, de esa forma como Dios solo puede hacerlo, trabajar en la vida de un hombre, transformar la vida de un hombre y cambiar la vida de un hombre como era Pablo. Ahora, Pablo descubre, cuando en esa experiencia se manifiesta el Señor, que él literalmente vivía en una vida de tinieblas. Tenía doctrinas, tenía conceptos, había aprendido una serie de principios religiosos heredados de padres a hijos por generaciones, tradiciones religiosas heredadas por generaciones, y ahora cuando se enfrenta con el autor de la vida, el Señor del cielo y de la tierra, se da cuenta de que vive en una perfecta o en una total oscuridad. Pablo es confrontado con su vida de pecado, con una vida religiosa que no le alcanza para conocer de verdad al Señor. Y cuando el Señor se le manifiesta, lo extraordinario es que, y él lo dice allí en el libro de Gálatas capítulo 1 verso 15 al 17, dice: mire, pero cuando agradó a Dios, o sea, a Dios le agradó que, dice, que se me apareció. En otras palabras dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó más bien desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo conociese, dice, entre los gentiles, o para que yo lo predicase entre los gentiles. Nunca consulté enseguida ni con carne ni con sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran antes apóstoles para que me indicaran cuál era el camino, cuál era la doctrina. No dice él, yo recibí de Dios el paquete completo. Jesús se me reveló y yo pude saber quién era él y quién era yo. Lo extraordinario de Pablo, escúcheme, es que Pablo en esta experiencia experimenta un cambio radical de vida. El perseguidor queda ciego y viene después la revelación del Señor, quien a través de Ananías le impone sus manos, caen como escamas de sus ojos, y Pablo es bautizado y ahora se convierte en un predicador de Jesús. Mire, escuche esta palabra esta mañana o en este tiempo, en la hora que usted lo está viendo, y espero que en el nombre de Jesús te modifique la vida. Nadie puede tener una epifanía, una experiencia con Dios, una eureka espiritual, una revelación de quién es Dios, y continuar la vida como si nada, continuar la vida como si nada hubiera pasado. Este hombre una vez experimenta esto: el perseguidor se convierte en perseguido.
porque lo que antes perseguía es lo que a él ahora anuncia. Y dice la Biblia que cuando la gente de su tiempo lo vio, se confundió. La gente que lo vio predicar a Jesús decían: oye, ¿no es este el que antes perseguía este camino? ¿Cómo es que ahora predica de Jesús? Y él solo lo que puede agregar es que tuve una visión, tuve una revelación de Dios. Experimenté un tiempo eureka, experimenté la revelación de quién es Jesús y quién soy yo para él. Y por eso se esforzaba mucho más. Creo que esto queda plenamente, diríamos, aclarado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 20 al 22. El apóstol Pablo una vez experimentó su tiempo eureka, la experiencia de conocer a Jesús cara a cara. En esa revelación se experimentó un cambio y entonces dice enseguida, no nota usted, no dice mañana, dice enseguida predicaba a Cristo. O sea, lo que se le había revelado se convirtió para él en su única motivación de vivir. Enseguida predicaba a Cristo, dice la palabra, y lo predicaba en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá, dice la palabra, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, dice, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, esta es la parte extraordinaria del mensaje de esta mañana. Este hombre llamado Saulo experimentó una epifanía, una revelación de Dios. Gritó: eureka, lo tenga. Y inmediatamente experimentó esa revelación. Él se dedicó, se comprometió a predicar a Jesucristo, costara lo que costara. Se esforzaba mucho más. Identifica que no pasaba simplemente del concepto, sino que tenía en su vida marcas, pruebas, demostración de que en él se había producido un cambio radical por la revelación de Dios hacia su vida. Ahora, el tema es: ¿cómo es que este hombre antes tenía conocimiento y no conocía a Dios? Y ahora que conoce a Dios, experimenta el conocimiento verdadero. Esto se debe a que a través de la mente natural, a la mente humana en su estado natural, cuando recibe una doctrina y la entiende, no necesariamente tiene su momento eureka. Se requiere que el Dios del cielo y de la tierra se manifieste y se revele de la forma como lo hizo con Pablo, que se experimente un momento de confrontación donde la revelación del Dios se hace palpable a nuestra vida, a nuestros sentidos, y podemos saber que lo que sabemos de Dios, dije, no es una acumulación de doctrinas adicionales que yo ahora puedo entender, incluso lo puedo compartir, sino que va más allá, modifica la revelación de Dios, mi comportamiento, mi estilo de vida, mi mentalidad, y lo que antes para mí eran prioridades pasan a un segundo lugar. Y ahora, escúcheme, pudiendo incluso yo ser un perseguidor como Pablo, se me convierte a mí el anunciar a Jesús como mi necesidad, mi prioridad en la vida. Antes de que eso se haya experimentado, el hombre no ha tenido su momento eureka, o no ha experimentado su momento eureka, que es cuando Dios se le revela a sus sentidos y todo cambia. Pasó con Moisés en el monte del Sinaí. Tuvo su momento eureka, se reveló Dios y esto le modificó para siempre la vida. Se experimentó en la vida de Abraham, cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Se le manifestó igualmente el Señor a esta mujer samaritana que ya compartimos. Se le manifestó a sus discípulos, incluso se transfiguró delante de ellos. En su resurrección Jesús se reveló a ellos, y los que antes se comportaban de manera cobarde ahora asumen un carácter diferente, porque tuvieron su momento eureka. Pero ahora, ojo, una vez más, ¿cómo se puede entender a Dios? ¿Cómo es que usted y yo podemos discernir quién es Dios? ¿Lo podemos discernir de una manera natural? No, se necesita que el cielo aperture esa posibilidad de manera que usted y yo lo podamos ver y entender. Es más, el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14 al 15, dice que usted y yo de manera natural no podemos tener nuestro momento eureka. Sí podemos tomarnos un tiempo dentro del marco natural y apartarnos para escuchar a Dios, apartarnos para recibir de Dios una revelación que nos permita conocerle más o conocerle de manera correcta.
Porque el hombre, dice la Biblia aquí en 1 Corintios capítulo 2 verso 14, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. O sea, tú no vas a tener un momento de eureka porque lees un libro de teología. Es más, porque te enseñan las doctrinas. No, tú tienes que convertir doctrina y teología en una experiencia práctica. Si no, de otra manera, tu vida solamente será la continuación de un hombre religioso que ahora solo tiene un poco más de conocimiento acerca de Dios. Pero necesitas experimentar a Dios como lo experimentaron, dije, la mujer samaritana, los discípulos del Señor, y en este caso al hombre que nos estamos ocupando, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, mire, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque las cosas que son del Espíritu de Dios para este hombre natural es locura. Las cosas del Espíritu son locura. No las puede entender, porque esas cosas que revela el Espíritu han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, las naturales y las espirituales, y él no es juzgado de nadie. En otras palabras, para poder tener un tiempo eureka se necesita que el Espíritu toque tus sentidos espirituales, te apertura tu visión espiritual, tu corazón se aperture para que lo puedas conocer de manera perfecta o de manera correcta. Ahora, yo concluyo con un pensamiento que está allí en la misma carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3, sobre todo el capítulo 3. Pablo decía, mire, todo lo que yo tenía antes de conocer a Jesús es basura. El conocimiento que yo tenía sobre Dios en el pasado, que me fue transferido por generaciones a través de la enseñanza en la sinagoga, con las tradiciones religiosas que conservaba y que yo procuraba mantener en su más alto nivel de rigurosidad, cumpliendo con las exigencias, dice, todo eso es basura. Dice, pero cuando a Dios se le metió en la cabeza revelarme a mí, a su Hijo, inmediatamente Él me lo reveló. Yo procuré, una vez conociendo quién era en verdad el Señor, darlo a conocer, y me esforzaba mucho más demostrando que Jesucristo era el Señor. Tú y yo requerimos en tiempos como esto esa experiencia de pasar de lo doctrinal, del compartir una palabra de manera natural, a ir a la experiencia verdadera. Y eso solo se puede experimentar cuando, en el caso de Pablo, el Señor toma la decisión de hacer eso, de demostrar que Él es el Rey de Gloria, que Él es el Señor del universo, y que Él dirige la vida del hombre, y a quien quiere revelar se le revela, y a quien no se le quiere revelar simplemente no se le revela. Ahora, el tema es que el Señor se le revela a Pablo no porque Él quiera buscarlo, sino que se le revela porque el Señor lo está buscando a Él. Y en esta experiencia, dije, la vida de Pablo es modificada de pies a cabeza, al punto que, dije, el perseguidor de Jesús se convierte en perseguido por causa de Jesús. Esto no es el resultado de una adhesión a una organización eclesiástica o a una organización religiosa. No es el resultado de tener una revelación espiritual de Jesús, su momento eureka. Y yo siento en mi espíritu que requerimos en esta hora entrar en esa dinámica de conocerle a Él, de tenerle a Él, de saber quién es en verdad, que no es simplemente Jesús el resultado de la acumulación del conocimiento doctrinal que tengo sobre Él, sino que yo me he tomado el tiempo para estar en su presencia, y estando en su presencia Él abrió mi entendimiento, y abriendo mi entendimiento Él me reveló al Espíritu quién es Él en verdad, qué Él puede hacer en mi vida y qué puede hacer a través de mi vida. Porque una cosa es lo que Dios hace en mi vida, revelándose hacia mi corazón, y otra es la revelación de lo que Dios quiere mostrar en la vida de otros a través de lo que Dios ha hecho en mí mismo, en mi propia experiencia. Así que en esta mañana yo pido una vez más en el nombre de Jesús que, así como Él se le reveló a Pablo y le manifestó su amor, su gloria, su bondad, señalándole las tinieblas en las que él vivía, se dé en tu vida en esta mañana. Es posible que
Todo lo que tú conoces de Dios lo puedes encontrar en una cartilla, lo puedes encontrar en un manual de doctrina y de enseñanzas que son importantes, pero que no es la revelación plena, sino hasta que el cielo se te abre y tus ojos son iluminados para que conozcas de manera personal a Jesús. Yo oro en esta mañana, en este tiempo, para que tú tengas tu experiencia con Dios de manera personal. Padre, bendigo la vida de cada persona que está allí. Que como Pablo, Señor, con deseo de servir a Dios, pero solo teniendo un cúmulo de doctrinas que no le permite, Señor, tener claridad acerca de quién era, Señor, que todo eso se quiebre en esta mañana y que una revelación renovadora, Señor, transformadora del corazón y del pensamiento se manifieste en la vida de cada amigo que nos ve. Señor, que te conviertas para cada amigo y para cada hermano en una verdad mucho más palpable y tangible que las cosas que podemos tener aquí en el marco natural. Señor, que te conviertas en esa experiencia que modifica la vida, el pensamiento y el corazón, en el nombre de Jesús. Te bendigo allí en casa, en ese tiempo que estás tomando y que vas a tomar, diciéndole al Señor: quiero que te reveles a mi vida, quiero que me muestres el camino, Señor, quiero que te reveles a mi mente, a mi corazón, quiero que me señales, Señor, qué puedo recibir, qué puedo alcanzar en tu nombre, pero también, Señor, quiero entender, que se me revele qué puedo hacer en tu nombre en la vida de otros, que pueda yo ser usado de manera gloriosa, así como Pablo, y que así como Pablo se esforzaba por dar a conocer al Señor porque se le había revelado, diga que igualmente acontezca en mi vida en el nombre de Jesús. Diga: Señor, anhelo esa experiencia de sentirte, de escucharte hablar, de, Señor, escuchar y sentir el poder de tu Espíritu direccionándome. Diga: yo te lo pido en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oro para que en ti se manifieste, como Pablo en Damasco, esa revelación de quién es Jesús. Que esas escamas de ceguera espiritual caigan de sus ojos y que puedas comprobar o entender más bien en esta mañana que Jesús es más que un cúmulo de doctrina. Jesús es real. Él es el Señor del cielo y de la tierra, el que hizo todo lo que existe y que quiere revelarse o darse a conocer a los corazones que lo quieran predicar, que lo quieran enseñar, que se lo quieran revelar a otros. Señor, ven sobre esas vidas, tócalos en esta hora, transfórmalos por el poder de su presencia. Levanta su mano allí en casa, diga: Espíritu Santo, quiero conocer más al Señor. Revélame quién es Jesús, Señor. Quiero entenderlo, quiero escucharlo, quiero predicarlo, quiero hacerlo a través de esta experiencia gloriosa que Jesús está trayendo en esta hora sobre mi vida. Levanta tus manos, dale gracias, diga: Señor, quiero conocerte, quiero experimentarte de la manera más gloriosa, que mi vida nunca jamás vuelva a ser igual. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, 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 Señor. Amén. Mira, amados, este tiempo eureka se va a dar. Aparta tu tiempo para estar con el Señor. Ese tiempo de revelación y de iluminación se va a manifestar sobre tu vida. Y llegará ese momento, en este momento mismo, o unos momentos después, o en los próximos días, donde tú vas a gritar: eureka, lo tengo, lo tengo. Sé quién es Jesús, sé quién soy yo para Él, sé que puedo alcanzar en Jesús, y sé también que puedo llevarle a otros en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo. Y anhelo en mi corazón que ese momento eureka se siga intensificando en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo grande desde Barquisimeto, y una vez más bendigo su vida, su familia, su casa, lo que estás haciendo. Que la revelación de Dios modifique tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, tu manera de entender los problemas, y de poder salir igualmente en los momentos de crisis con una actitud victoriosa, sabiendo que en Cristo Jesús, dije, somos más que vencedores sobre todo. Un abrazo grande para todos.